Buenas noches, hermanos, desde acá, desde Tehuacán, Puebla, acá en México. En esta noche queremos compartir con ustedes una meditación que va a estar basada en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 42. Es el pasaje que nos habla acerca del encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Y para introducir nuestro mensaje, nuestra meditación, vamos a estar leyendo a manera de introducción los versículos 1 al 4. Así que les invito, si tienen sus Biblias a mano, buscar el Evangelio de Juan, capítulo 4, para leer introductoriamente los versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Repito ese versículo. Y le era necesario pasar por Samaria. Vamos a orar. Padre, estamos en tus manos en este momento. Pedimos tu bendición, tu guía. Pedimos tu palabra para cada uno de los hermanos, de las personas que van a estar escuchando. Háblanos en tu sabiduría y que toda la gloria sea para ti. Sensibiliza nuestros corazones a tu palabra. Te damos las gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura en esta narración que cuando Jesús supo en su omnisciencia que los fariseos ya habían sabido que él tenía más discípulos que Juan, estando él en el sur, en la zona sur de Israel, llamada Judea, en la provincia de Judea, se propuso ir nuevamente a Galilea. Ustedes saben que estaba Judea en el sur, estaba Samaria en el centro y estaba Galilea más al norte. Así que Jesús, al ir del sur hacia el norte, él podría pasar por Samaria, como pudiera haberse hecho en aquel tiempo, pero los judíos de su tiempo, por el tipo de dificultad o de pugna que tenían contra los samaritanos, sencillamente lo que hacían era que salían por fuera, bordeaban todo el Jordán y entraban a Galilea por el norte para evitar pasar por Samaria. Pero dice la Biblia que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Hombre al fin, 100% hombre al fin, llega allí cerca de la ciudad de Sicar a un pozo, dice la Biblia, cansado del camino, con toda seguridad, sediento, y cuando llega allí, tiene un encuentro con una mujer. Se encuentra con una mujer. Y las palabras de Jesús para esta mujer fueron: dame de beber. La mujer le preguntó que si él no sabía que había pugna o había dificultad entre judíos y samaritanos. Las palabras de ella fueron: ¿cómo tú, siendo hombre judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, de beber? ¿O es que tú no sabes que judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Pero básicamente, ¿cuál era el trasfondo de las diferencias, de las reservas o de la enemistad que había entre judíos y samaritanos? Para ver el trasfondo de esta enemistad tenemos que ir al Antiguo Testamento, al segundo libro de los Reyes, cuando el rey de Asiria invade el reino del norte llamado Israel y lo lleva cautivo a Asiria, y de alguna manera, como para repoblar nuevamente la región, toma personas de otros lugares, gentiles de otras naciones, los trae a Israel, y allí esos gentiles se unen con los israelitas que había en aquella región, y básicamente en eso fue en lo que devino vamos a decir, la raza de los samaritanos. Era como una raza mezclada, era como una mezcla de judíos con gentiles. Cuando más tarde el imperio de Babilonia lleva cautivo hacia su territorio al reino del sur, Judá, 70 años después
del exilio, cuando regresan, los judíos, los que eran de Judá, se proponen reconstruir el santuario, reconstruir el templo. Y los samaritanos, un poquito más al norte, quisieron ayudar en esta reconstrucción, pero los judíos no los dejaron. De alguna manera eso empezó a fomentar diferencias, dificultades, enemistades entre judíos y samaritanos. Eventualmente, en el periodo intertestamentario, desde que se terminó de escribir el Antiguo Testamento hasta que se empezó a escribir el Nuevo Testamento, los samaritanos hicieron un intento de construir un santuario en el monte Gerizim, ahí cerca donde estaban hablando Jesús y la mujer samaritana. Pero para los judíos eso era una blasfemia, porque por la ley de Moisés no podía haber otro santuario, ni podía haber otro altar que no fuera el lugar en donde Dios había escogido para poner allí su nombre. Al principio el tabernáculo, donde quiera que estuviera, y luego el santuario o el templo ya a partir del reinado de Salomón. Así que cuando los samaritanos se propusieron construir su templo, y de hecho lo hicieron, los judíos le prendieron fuego y sencillamente lo destruyeron. Así que eso aumentó la pugna, aumentó las enemistades entre judíos y samaritanos. Eventualmente, los samaritanos también se hicieron su propia versión de la ley de Moisés, llamada hasta hoy Pentateuco samaritano. O sea, como que había diferentes motivos de peso para ambos lados para enemistarse. Y ahora llega Jesús allí, a aquel lugar, cansado, sediento, y le dice a esta mujer, que es samaritana, dame de beber. La mujer hace alusión entonces a las enemistades que había entre ellos, y la respuesta de Jesús es, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Ella, pensando todavía en el agua física, le dice a él que él no tiene con qué sacarla. Él no tiene ningún tipo de recipiente para meterla en el pozo y sacar de ahí aquella agua. Y le dice ella en su inocencia, o eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Y él le dijo, mira, cualquiera que tome de esta agua volverá a tener sed. Pero el que tome del agua que yo le daré, el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y la mujer, todavía pensando en agua física, le dice, dame esa agua. Yo quiero esa agua para no tener más sed y para no tener que venir más aquí a buscarla. Y Jesús le dijo, está bien, ve, busca a tu marido y ven. Y la respuesta de ella fue, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora mismo no es tu marido. En esencia, Jesús le puso el dedo en la llaga y ella lo que hizo fue cambiar el tema de la conversación, diciéndole, veo que eres profeta. Dicen nuestros padres que se ha de adorar en este monte. Ustedes los judíos dicen que se ha de adorar en Jerusalén. Jesús le dijo, mira, viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él es espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. La respuesta de la mujer fue, cuando venga el Mesías, llamado el Cristo, Él nos declarará todas estas cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En ese momento dice la Biblia que los discípulos venían trayendo comida y que se asombraron de que él hablaba con una mujer, pero nadie le dijo nada. Y ella soltó su cántaro y se mandó corriendo para la ciudad de Sicar. Y llegando allá le dijo a las personas de la ciudad, he encontrado a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será ese el Mesías? Y los hombres fueron corriendo hacia donde estaba Jesús. Mientras los discípulos le decían a Jesús, Rabí, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Ellos se preguntaban en su inocencia, ¿alguien le habrá traído comida? Y él dijo, mi comida es que yo haga la voluntad
de mi Padre. ¿No dicen ustedes que faltan 4 meses para la siega? Les digo que levanten los ojos y vean los campos, que ya están blancos para la siega. Y Jesús sencillamente lo que estaba era viendo con antelación que todas aquellas personas venían y que Él iba a tener la oportunidad de predicarles el Evangelio. No solamente de predicarles el Evangelio, sino que de todos ellos habría convertidos que reconocerían finalmente, ya no solamente por la palabra de la mujer, sino por la palabra de Él, que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Así como termina esta historia en el versículo 42 a grandes rasgos. Cuando leemos esta narración, cuando leemos esta historia interesante, vemos que saltan a la vista algunos principios, algunas enseñanzas, y son en las que queremos meditar de manera breve, hermanos nuestros, en esta noche. Nuestra primera enseñanza va a salir del versículo 4, que dice así. Es un versículo muy sencillo, muy corto. Dice: y le era necesario pasar por Samaria. Dice así nuestro primer principio. Predicar el Evangelio es una necesidad que trasciende a nuestros prejuicios culturales. Predicar el Evangelio es una necesidad que trasciende, va más allá, a nuestros prejuicios culturales. ¿Por qué hablamos de predicar el Evangelio? Porque le estamos dando crédito a la omnisciencia de Jesús. Dice la Biblia que a Él le era necesario pasar por Samaria. Jesús hizo exactamente lo contrario de lo que haría un judío de su tiempo. Un judío de su tiempo evitaría pasar por Samaria. Sin embargo, Jesús pasa por Samaria porque le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Él omniscientemente estaba viendo todo lo que iba a pasar a partir de aquel encuentro con aquella mujer samaritana. Y exactamente lo que Jesús hizo fue predicar el Evangelio. Por eso decimos, predicar el Evangelio es una necesidad que trasciende a nuestros prejuicios culturales. En aquel tiempo, ¿cuáles eran esos prejuicios? Aquellos que salían del trasfondo de la enemistad entre judíos y samaritanos. Otra versión de la ley, otro santuario, negación de ayuda a construir el santuario de los judíos. Los judíos siempre han sido muy nacionalistas, muy ellos mismos. Ellos se ven como el pueblo escogido de Dios. Ellos se ven como la niña de los ojos de Dios. Realmente lo son. Pero ellos lo que no han entendido es que Dios ha hecho que su gracia trascienda más allá de las fronteras de Israel como nación. En el tiempo de Jesús, los fariseos mismos, dentro de su círculo de fariseos, tenían rangos entre ellos mismos. Así que el que tenía mayor rango, de alguna manera, veía por encima del hombro al que tenía menor rango. Y fuera ya del círculo de los fariseos, hay un pasaje en el Evangelio de Juan donde interviene Nicodemo y uno de los fariseos le dice a Nicodemo: esta gente que no conoce la ley, maldita es. Es el criterio de los fariseos acerca del resto del pueblo. Gente que no había estudiado como ellos, gente que no tenía la capacitación que ellos tenían, que no contaban con los conocimientos que ellos tenían. Y para ellos eran gente maldita, eran gente ignorante, de alguna manera. Si la gente del pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido, eran como de menor categoría para los fariseos, que alguien perteneciente al círculo propiamente de los fariseos, podemos imaginar un samaritano. Un samaritano era casi igual que nada. Y un gentil, de hecho, los judíos usan una palabra fuerte para referirse a los gentiles. Para un judío, un gentil es un perrillo. Un perrillo, es un término un poco suavizado. Pero en realidad el judío, sobre todo practicante de la ley, del judaísmo, ve genéricamente al gentil como un perro, exactamente. Así que nos damos cuenta del criterio que estas personas tenían o podían tener acerca del resto de las personas. Pero ¿qué hacía Jesús? Jesús era alguien que se conducía de manera contracorriente en su tiempo.
Jesús es el tipo de persona que vemos de pronto comiendo en casa de un publicano. ¿Qué era un publicano? Un cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos de parte de Roma que le cobraba los impuestos al pueblo judío. Y en el cobro del impuesto le añadía un poquitico más al precio o al coste del impuesto, y era lo que se echaba en el bolsillo. Así que era gente odiada. Así que vamos a ver a Jesús comiendo, compartiendo en casa de gente odiada. De pronto también vemos a Jesús en casa de un fariseo comiendo, y entra aquella mujer llorando y con sus lágrimas le moja los pies a Jesús. Y el fariseo se pregunta, o se dice para sus adentros, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando. Y Jesús le hace ver al fariseo que realmente al que mucho se le perdona, mucho ama. Jesús no tenía los prejuicios de la gente de su tiempo. Jesús andaba de manera, él iba contracorriente, básicamente. ¿Cómo se traduce eso hoy en día? Hoy en día para nosotros es claro de que habrá lugares a los que no queremos ir. Vamos a evitar por todos los medios ir a determinados lugares. ¿Por qué? Porque tenemos prejuicios. Porque tenemos reservas con determinados lugares. Y más aún, no solamente habrá lugares que querramos evitar, sino que habrá personas que no querremos, no vamos a querer tener ningún tipo de contacto con ellas. Tenemos prejuicio con esas personas. Tenemos reservas con esas personas. No queremos juntarnos con esas personas. No queremos que nos vean con esas personas. No queremos que nos asocien con esas personas porque tenemos prejuicios. Dicho sea de paso, hay una iglesia en Cuba, unos hermanos pertenecientes a un ministerio llamado Alcance Victoria. Ellos trabajan con personas que están fuera de los estándares de aceptación de lo que podríamos llamar una persona normal o una persona común. Porque ellos trabajan precisamente con drogadictos, con prostitutas, con homosexuales, también con gente que comúnmente preferiríamos tener lejos. Mientras que nosotros vemos personas que son de rechazar, ellos los ven como tesoros en la oscuridad. Para ellos son tesoros en la oscuridad. Porque ellos se están dando cuenta, ellos están llevando a la práctica, ellos están bajando de la mente al corazón la realidad de que cuando Cristo llega a una vida, la cambia desde los fundamentos, y esa persona ya no era más lo que fue. O sea, ya no será más lo que fue propiamente. Eso es precisamente lo que haría Jesús. Nosotros, hasta que no bajemos de la mente como un enunciado teológico hasta nuestros corazones, que Jesús también murió por ese tipo de personas, que ese tipo de personas tienen vidas susceptibles de ser cambiadas por el Evangelio, entonces nosotros no vamos a llegar a ellos sin ningún tipo de prejuicios, hasta que no bajemos este enunciado de la mente al corazón. Porque Jesús realmente murió por ellos. La obra de Jesús se aplica también a ellos. Nuestro segundo principio va a salir del versículo 10. Dice el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Dice nuestro segundo principio: predicar el evangelio consiste en dar a conocer la buena noticia de quién es Jesús y qué hizo por nosotros. Predicar el evangelio consiste en dar la buena noticia, o en dar a conocer la buena noticia de quién es Jesús y qué hizo por nosotros. La gente va a tener diferentes percepciones de quién es Jesús. Pensemos en que la cultura de Occidente ha sido muy influenciada por la fe católica.
Y de alguna manera la gente, por su fe católica o por su roce, digamos, con la fe católica, tiene alguna idea de quién es Jesús. Podemos preguntarle a la gente, ¿quién es Jesús? Y muchos van a asociar a Jesús con un crucifijo. Porque lo ven en un crucifijo en el cuello de alguien, o lo ven en un crucifijo a la entrada, o sea, cuando entran a la iglesia católica, ahí detrás del altar. Algunas personas van a asociar a Jesús con el famoso cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Y ahí van a tener una idea acerca de Jesús. En el ámbito teológico, los teólogos liberales de alguna manera desfiguraron, distorsionaron la figura o la persona de Jesús. Para muchos de ellos Jesús no era el Mesías. Era alguien que sencillamente ni siquiera sabía quién era. La gente pensó que él era el Mesías y él lo que hizo fue seguirle la corriente a la gente de su tiempo y decir, bueno, si ustedes piensan que yo soy el Mesías, ok, entonces soy el Mesías. Y de alguna manera hay muchas ideas. Muchos ven a Jesús como un revolucionario, muchos ven a Jesús como un gran maestro, como un filósofo, como una especie de conquistador de alguna manera, y van a tener diferentes percepciones acerca de Jesús. Una de las principales misiones del diablo ha sido principalmente distorsionar, corromper la figura de Jesús, la persona de Jesús. Una persona puede decir que cree en Jesús y aún así no salvarse. Le preguntamos a un testigo de Jehová, ¿tú crees en Jesús? Y va a decir que sí. Pero el testigo de Jehová no cree en el Jesús de la Biblia, porque se trata exactamente de creer en el Jesús de la Biblia. La Biblia, entre los títulos que le da a Jesús, le da el título de Cristo. Jesús es el Cristo. ¿Qué significa eso? La palabra Cristo es la voz griega de la variante hebrea Mesías. Jesús es el Mesías o Jesús es el Cristo. Son dos términos en diferentes idiomas que significan lo mismo. ¿Qué significan? Ungido. ¿Cuál es el trasfondo de esa naturaleza de ungido? Tenemos que ir al Antiguo Testamento. Cuando Dios le dio a Moisés el diseño de todo el santuario, incluyó allí el aceite de la santa unción, por llamarlo de alguna manera, que estaba concebido para el sumo sacerdote y todos los que fueran a servir dentro del sacerdocio levítico. Así que en primera instancia, los primeros ungidos y de alguna manera los primeros mesías en el Antiguo Testamento fueron los sacerdotes. Pero eventualmente Israel tendría un rey. Y también Dios concibió la unción para el rey, de manera que a quien llegaría y derramaría sobre la cabeza del rey un poco de aceite, y ese derramamiento de aceite sobre la cabeza del rey sería esa unción. Y eventualmente también se ungirían a los profetas o algunos profetas, según nos deja ver el Antiguo Testamento. ¿Qué subyace como significado a ese acto de ungir a alguien echándole aceite en la cabeza? El significado de eso era una elección. Era alguien que era escogido, era seleccionado, era consagrado por Dios para alguna labor específica. En ese sentido, Jesús es el ungido de Dios por excelencia. Jesús es el Cristo o el Mesías de Dios por excelencia. ¿Para qué? ¿Cuál es la labor de Jesús? Salvar al hombre. Jesús es la única opción de Dios para salvar al hombre. Por eso es que Él es tan exclusivo. Cuando predicamos el Evangelio, siempre tratamos de esforzarnos en explicarle, en aclararle a la persona quién es Jesús, para que la persona conozca exactamente al Jesús de la Biblia. Me hago eco de una frase del pastor Miguel Núñez,
cuando él decía que algo peor que no ser cristiano es no serlo y creer que lo eres. Y para eso estamos pensando en aquel pasaje de Mateo, cuando el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Muchas personas en este tiempo escatológico se presentarán delante del Señor y le dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto o aquello, dijimos esto, aquello, fuimos aquí, fuimos allá, en fin, muchas cosas. Y Él les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Eso significa que habrá mucha gente que al final de la jornada pretenderá haber conocido al Señor, pero el Señor no los conoce a ellos. Y si bien es muy bueno conocer al Señor, diríamos que mucho mejor es que el Señor te conozca a ti. Una de las mejores evidencias de conocer al Señor es que Él te conoce a ti. Hay mucha gente que tiene una percepción equivocada de Jesús. Él es el Cristo. Él es el escogido de Dios para salvar al hombre. Él es el único camino que nos lleva a Dios. Él mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dijeron los apóstoles: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y le dijo a Timoteo que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Esos pasajes hablan de la exclusividad de Jesucristo. Él es único en su clase, Él es exclusivo en su especie. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra variante de acercarnos a Dios. Por eso queremos que la persona entienda eso, que la persona sepa realmente quién es Jesús. Él es el Cristo. ¿Y qué implica eso? Nuestro tercer principio sale de los versículos 17 y 18. Dicen así: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dice nuestro tercer principio: el verdadero evangelio siempre confronta al hombre con su pecado. El verdadero evangelio siempre confronta al hombre con su pecado. Alguien dijo en una ocasión que el evangelio no solamente es las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo, sino también las terribles noticias de que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos para con Dios. Ese es nuestro estatus delante de Dios. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que en el Antiguo Testamento existían falsos profetas. ¿Cuál era una de las principales características del falso profeta? Que le decía al pueblo lo que el pueblo quería escuchar. Y normalmente el falso profeta surgía en un contexto en el que había mucho pecado, en el que la condición espiritual del pueblo había declinado mucho, el pueblo estaba sumergido en pecado. Eso de alguna manera lo que traería sería juicio de parte de Dios. Pero ahí surgía el falso profeta y le decía a la gente que tranquilo con eso, que iban a tener bendición, que iban a tener paz, que iban a tener prosperidad. Y resulta que eso hacía a la gente sentirse cómodo con su pecado, no temer a Dios y esperar un buen augurio del futuro. Pero ¿qué pasaba cuando realmente venía un profeta de parte de Dios y hablaba al pueblo? El mensaje que le daba no era muy halagüeño, que digamos. No era un mensaje bien recibido por el pueblo. ¿Por qué razón? Porque era un mensaje que confrontaba al pueblo con su pecado. Era un mensaje que demandaba arrepentimiento del pueblo.
era un mensaje que anunciaba juicio si el pueblo era obstinado en seguir pecando. Obviamente, ese tipo de mensajes no son muy populares. Cuando vemos los mensajes hoy en día que nos confrontan con nuestros pecados, que denuncian nuestros pecados, que nos ratifican la desaprobación de Dios hacia nuestros pecados, hay muchas personas que lo ven como fundamentalista, como extremista, como un mensaje muy radical. Sin embargo, cuando vienen otros predicadores de hoy en día que sencillamente lo que predican es un mensaje que hace cosquilla en el oído, un mensaje que es agradable al oído, un mensaje que de alguna manera hace a la gente sentirse bien con su pecado. Ese tipo de mensaje tristemente está siendo muy popular hoy en día en muchas iglesias y lamentamos eso, porque no hay nada que nos haga pensar que Dios lidia consciente con el pecado. No hay nada que nos haga pensar, a luz de las Escrituras, que Dios comulga con el pecado, que Dios nos entiende cuando estamos pecando, que Dios le pasa la mano al pecado. Hermanos, nuestro Dios aborrece el pecado y nuestra oración debe ser que Él nos incline nuestros corazones hacia Él para que nosotros aprendamos a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece. Dios no trata con el pecado, en el sentido de que no le gusta el pecado. A Dios no le agrada el pecado de ninguna manera. Y precisamente es lo que hace el Evangelio. El Evangelio confronta a las personas con su pecado. El Evangelio demanda arrepentimiento del pecado. Una persona que no sea convertida a Cristo, que aún no haya creído en Cristo, y se le predique el más puro Evangelio, sencillamente no se va a sentir cómoda. ¿Por qué razón? Porque se va a estar demandando arrepentimiento de esa persona. Se va a estar demandando que se duela de sus pecados, que reconozca la autoridad y la santidad de Dios y que responda favorablemente en fe y en arrepentimiento al mensaje y a la santidad de Dios. Precisamente la ley lo que hace es esto: confronta a la gente con el pecado. La ley es como un espejo que se nos pone delante para que nos miremos en él y nos demos cuenta de que somos pecadores. Dice Pablo cuando le escribe a los romanos que él no conoció el pecado sino por la ley, y que realmente la ley es la que le muestra al hombre que es precisamente pecador. De alguna manera la ley reavivó el pecado en el hombre, porque en el momento, en punto en que Dios nos dice no hagas esto, queremos hacerlo. Y si queremos hacer lo que Dios nos dice que no hagamos, estamos dando a entenderlo, estamos revelando de que somos rebeldes, de que somos indisciplinados, de que somos pecadores. Y eso es precisamente ser pecador o pecado, no dar en el blanco de la voluntad de Dios. Ese es el significado de pecado en el Antiguo Testamento: errar al blanco, exactamente errar al blanco de la voluntad de Dios, no hacer la voluntad de Dios, no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cuando no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, sencillamente estamos pecando. Ahora, la ley denuncia nuestro pecado, la ley nos muestra nuestro pecado, nos demuestra que somos pecadores, pero no nos puede salvar, sencillamente. ¿Qué es lo que nos puede salvar? En verdad, el Evangelio de Jesucristo. Dice Pablo a los romanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a los judíos primeramente y también al griego. Por eso decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Nuestro cuarto aspecto va a salir de los versículos 23 y 24. Dice la Escritura, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque
también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice nuestro cuarto principio: en la era del Evangelio, la verdadera adoración no depende de un lugar, sino de la actitud del adorador. En la era del Evangelio, la verdadera adoración no depende de un lugar, sino de la actitud del adorador. Cuando vamos a ver el trasfondo de la adoración en el Antiguo Testamento, sobre esa base, ¿a qué podríamos llamar una adoración correcta? La adoración correcta. De entrada había un santuario. El santuario era el centro de adoración. Y no era concebible la adoración fuera de ese lugar. Todo sacrificio, todo ritual, toda ofrenda debía hacerse en aquel santuario. Como dice la Escritura en el Antiguo Testamento, era el lugar en el que Dios había escogido para poner allí su nombre. Era inconcebible por la ley de Moisés para todo el pueblo de Israel que hubiera otro santuario o que hubiera otro altar. De ahí la enemistad, un punto de enemistad entre judíos y samaritanos. Así que el lugar ocupaba un lugar, valga la redundancia, un lugar muy importante en lo que era la adoración del pueblo, en lo que era la adoración corporativa de toda la nación. Ahora, externamente hablando, cuando uno va a ver el término adorar en el Antiguo Testamento, es postrarse, es inclinarse, es literalmente doblarse. El significado que esto tiene es cuando hay alguien, digamos, importante en un grupo de personas, todo el mundo se dobla, todo el mundo se inclina, todo el mundo se postra para que solamente resalte ese que queda en pie. Si vamos a llevarlo a términos espirituales, digamos que es inclinar nuestras vidas, doblar nuestras vidas, postrar nuestras vidas para que resalte la persona de Jesús, para que Él sea el que quede en pie en nuestras vidas, para que Él sea el que reluzca a todas luces en nuestras vidas. De ahí la idea de menguar nosotros para que Él crezca, tal y como lo dijo Juan el Bautista ahí en el Evangelio de Juan. Pero ¿qué sucede ya ahora en la era del Evangelio, en la era del Nuevo Pacto, en la era del Nuevo Testamento? Ya el santuario no es un lugar, no es un inmueble al estilo del Antiguo Testamento, sino que ya el Nuevo Testamento enseña que el santuario somos nosotros, que el templo somos nosotros. Le dice Pablo a los Corintios que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo ahora habita dentro de nosotros. De alguna manera, por decirlo así, somos nosotros ahora los que albergamos a Dios, por decirlo de alguna manera. Así que ya el lugar no va a ser importante en la adoración en el Antiguo Testamento. Muchos hermanos nuestros dicen, digamos en su sencillez, hermanos, estamos en la casa de Dios, refiriéndose al inmueble, al templo donde estamos. Realmente donde estamos no es un templo. Un templo es la casa de una deidad, y en donde nosotros nos reunimos no habita ninguna deidad. En todo caso es la casa de la iglesia, pero la iglesia que somos nosotros, somos el templo de Dios. Somos nosotros la casa de Dios. Así que ahora el lugar propiamente no juega un papel indispensable, digamos, en la adoración, sino que Jesús va más a la actitud del adorador. Jesús dice ahora que los que adoren al Padre deben adorarlo en espíritu y en verdad. Cuando dice Jesús en espíritu, no significa hablando en lengua, no significa saltando, no significa temblando, ni ninguna de las presuntas manifestaciones del Espíritu Santo que muchos hermanos nuestros alegan tener. No se trata de eso. Cuando habla ahí de en espíritu y en verdad, cuando dice en espíritu, ese en es juntamente con, por medio de, y de alguna manera es
ese tipo ya dijimos, de conexión, de relación que se establece entre el espíritu del adorador y el objeto de su adoración. En pocas palabras, entre nosotros y Dios. Es a lo que se refiere en espíritu. Cuando dice, en verdad, por medio de la verdad, según la verdad, en relación con la verdad. ¿Con qué verdad? Con la verdad mostrada en las Escrituras. Hay muchas maneras de adorar hoy en día. Hay muchos tipos de música para adorar hoy en día. No se refiere específicamente a eso, sino que van a haber, digamos, principios generales a la luz de la palabra de Dios que van a formar parte de la adoración en el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Precisamente conforme a lo que está plasmado en las Escrituras, es que nosotros debemos adorar hoy en día a Dios. Es a lo que se refiere específicamente en espíritu y en verdad. Y nuestro último principio, quinto y último principio, va a salir del versículo 35. Dice el versículo 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ese es nuestro principio. Siempre es tiempo de predicar el Evangelio. Siempre es tiempo de predicar el Evangelio. Cuando enunciamos este principio, estamos pensando en la labor que cumple hoy en día el Espíritu Santo. Jesús dijo que Él sería el que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y de alguna manera eso presupone una labor previa del Espíritu Santo en la vida de la persona, o más bien con la vida de la persona. Digamos que el Espíritu Santo previamente va convenciendo a la persona de pecado, de justicia, de juicio. Cuando decimos previamente, estamos diciendo antes de la conversión de la persona, de manera que la persona puede ser sensible o no a esa labor del Espíritu Santo con su vida. Si la persona es sensible a la voz del Espíritu Santo, a la labor del Espíritu Santo con su vida, la persona llega a la conversión. Si la persona no es sensible, sencillamente lo rechaza. Ejemplos prácticos de esto en el Nuevo Testamento. Cornelio. Cuando vemos lo que pasó con Cornelio, Cornelio dice la Biblia que era un hombre piadoso, un hombre que daba limosnas, era un hombre que oraba incluso a Dios, pero Cornelio no era convertido. Sencillamente Cornelio no era cristiano, no era aún creyente como creyente en Jesucristo propiamente. Pero Dios en su omnisciencia está viendo el corazón de Cornelio, listo para convertirse, preparado para escuchar el Evangelio. ¿Y qué hace? Manda a buscar a Pedro. Y Pedro viene, y cuando Pedro viene, no estaba solamente Cornelio, sino un montón de personas que él había reunido allí, entre parientes, vecinos, allí en su casa. Pedro predica el Evangelio, y antes de que Pedro termine, ocurre la conversión, mientras ellos escuchaban lo que Pedro les estaba diciendo, porque sus corazones estaban listos para convertirse. Algo así pasa en el capítulo 18 del libro de los Hechos, cuando Pablo está en Corinto. Cuando Pablo está ahí en Corinto, está teniendo mucha oposición de parte de los judíos, y Pablo parece que piensa en irse de la ciudad. En aquella misma noche, el Señor le dice: no te vayas de esta ciudad, quédate aquí, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando el Señor le dice a Pablo que tenía mucho pueblo en aquella ciudad, se refiere a mucha gente que estaba allí, que todavía no había escuchado el Evangelio, pero cuando lo escuchara, tendrían los corazones listos para convertirse al Evangelio. Eventualmente, Pablo se quedó allí y nació la iglesia en Corinto. Viendo estos ejemplos en la Biblia, lo traemos a nuestra realidad.
en los alrededores de nuestras iglesias, donde nos reunimos como cuerpo de Cristo, con toda seguridad hay personas preparadas por Dios para escuchar el Evangelio. No sabemos quiénes son y no nos corresponde saberlo, pero nuestra misión, nuestra responsabilidad es salir a predicar el Evangelio, y eventualmente llegaremos a esas personas que están preparadas por Dios para escuchar el Evangelio, y ellos se van a convertir. Así que estamos conscientes con toda certeza de que en nuestros alrededores hay gente que están siendo trabajadas por el Espíritu Santo. Hay personas que están siendo convencidas de sus pecados. Hay personas que están siendo convencidas de justicia. Están siendo convencidas de juicio. Dios nos podría decir a nosotros hoy lo mismo que le dijo a Pablo allá en Corinto. Habla y no calles, porque en tus alrededores tengo mucho pueblo. Al igual que en aquel momento Pablo no sabía quiénes eran, sino que solamente predicó y hubo conversiones, hoy en día pasaría exactamente lo mismo. Nuestra responsabilidad sería salir a la calle y predicar el Evangelio a todo el mundo. Eventualmente habrá muchas personas que van a ser insensibles al Evangelio, al llamado de Dios, pero va a haber personas preparadas por Dios, con el corazón listos, sensibles, fértiles, para cuando a sus oídos llegue el mensaje del Evangelio y lo comprendan, también lo crean y se conviertan. Así que creemos que siempre es tiempo de predicar el Evangelio. Así, mis hermanos, estos son los 5 principios que hemos extraído de esta narración del encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. El primero dice: predicar el Evangelio es una necesidad que trasciende a nuestros prejuicios culturales. Dice el segundo: predicar el Evangelio consiste en dar a conocer las buenas noticias de quién es Jesús y qué hizo por nosotros. Desde el principio dice: el verdadero Evangelio siempre confronta al hombre con su pecado. Dice el cuarto: en la era del Evangelio, la verdadera adoración no depende de un lugar, sino de la actitud del adorador. Y dice el quinto principio: siempre es tiempo de predicar el Evangelio. Dios le bendiga grandemente.